Hola, hoy vamos a hablar de la luz y sus propiedades. Como ya hemos comentado otras veces, la luz es el elemento, la herramienta fundamental, la más importante que tenemos en fotografía, ¿vale? Sin luz no podemos hacer absolutamente nada. Por lo tanto, vamos a aprender a ver cómo funciona, a conocerla, ¿no? Y qué es lo que podemos hacer en fotografía a la hora de trabajar con la luz, pues gracias a esas propiedades que tiene. Bueno, lo primero es comentaros que la luz es una pequeña parte del espectro electromagnético, ¿vale? Esta que está aquí entre los 400 y 700 nanómetros aproximadamente, ¿vale? Y eso es lo que llamamos el espectro visible de la luz, ¿vale? Tenemos de radio, infrarrojo, rayos X, rayos gamma, etcétera, ¿vale? Bueno, pues esas longitudes de onda que tenemos ahí, que van desde el ultravioleta, ¿no?, que es la onda corta, hasta los 710 nanómetros, que es lo que se llama la onda larga, y a partir del cual encontraríamos los infrarrojos, que es calor. ¿De acuerdo? Bueno, la luz se define por tres elementos. Por un lado, la intensidad es por la altura de la curva, ¿vale?, de esa onda, es decir, a más alta está la onda, pues más intensidad tiene esa luz. Y por otro lado, la longitud de onda, como acabamos de ver, lo que va a definir es el color de la luz, ¿vale? Las ondas cortas, ya lo vimos en la diapositiva anterior, son colores fríos, mientras que la onda larga son los colores cálidos, ¿de acuerdo? Bueno, también como estamos viendo ahí, aparte de eso, también es interesante ver, que ya lo hemos visto en otra parte del curso, el tema de que el color también viene determinado por lo que es el tema de la temperatura de color, ¿vale? Lo que son los grados Kelvin. Ya vimos que alrededor de 2000, 3000 grados Kelvin son colores muy rojos, muy cálidos, mientras que a partir de 7, 10000 grados Kelvin son colores muy fríos, ¿no? Y estando la luz blanca alrededor de los 5000, 6000 grados Kelvin. También esto lo hemos visto, ¿no? Lo que son los colores, la mezcla aditiva de colores en iluminación. Las luces principales son los canales RGB, rojo, verde y azul, y que al mezclarlos entre ellos los tres en unas proporciones homogéneas, conseguimos lo que es la luz blanca, ¿vale? Y aparte de eso, al mezclar dos de esos colores, pues surgen los colores complementarios, ¿no? El cian, el magenta y el amarillo. Esto ya habíamos visto también, lo explicamos que en el curso, que también tenemos lo que es la síntesis sustractiva de la luz, que es que a medida que vamos quitando colores, ¿no?, pues vamos llegando hacia el color negro. Y que esto es, digamos, la base del CMYK, ¿vale? Pero por eso no quiero profundizar aquí. Bueno, sí, esto sí me parece interesante, que el color se define a través de tres variables, ¿no? Lo que es el tono, que es el propio color que nosotros vemos, el rojo, verde, el azul, el magenta, el amarillo, etcétera. El tono es la pureza de ese color, ¿vale? La saturación, disculpadme, es la pureza de ese color, es decir, a menos saturación, menos pureza, por lo tanto tiende hacia el gris, mientras que si cuanto más puro es el color, pues más brillante, más potente es ese color. Y por otro lado tenemos el brillo. El brillo es que a más brillo, pues más tiende hacia el blanco, a menos brillo más tiende hacia la oscuridad, con lo cual en un brillo intermedio es donde tenemos el color, pues digamos, más puro, más potente, ¿vale? Aparte de la intensidad y el color, pues, y la longitud de onda, pues otro de los elementos que digamos definen a la luz es el ángulo de polarización, ¿vale? Esto también lo vimos en clase cuando estuvimos viendo los filtros polarizadores, y decíamos que la luz pues tiene distintos tipos de planos, ¿no?, por decirlo de algún modo. Bien, pues cuando pasa el filtro polarizador, lo que hace es, ¿veis?, es como una especie de rejilla que hace que deje pasar unos determinados ángulos de polarización y otros los rechaza, ¿vale? Ese es uno de los motivos por el cual un filtro, cuando está polarizando, elimina luz, porque deja pasar una parte de la luz nada más. Vale, ¿cuál es el efecto y esto de qué nos sirve saberlo? Bueno, el tema del color ya lo hemos visto, y el tema de la intensidad es evidente, ¿no?
Mientras que el tema del ángulo de polarización pues viene dado precisamente por lo que es el uso de los filtros polarizadores. Por ejemplo, os recuerdo que el filtro polarizador elimina reflejos no metálicos, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos una copa donde aquí encontramos unos reflejos en el cristal. Bueno, pues en el momento en que le ponemos el filtro polarizador, podemos eliminar una parte importante de esos reflejos, ¿veis? ¿Vale? Es decir, se nota claramente cómo podemos eliminar esos reflejos molestos. ¿Vale? Bien. Bueno, un poco porque lo sepáis por curiosidad, nuestro sistema visual es magnífico, es una verdadera maravilla, incluso para los que usamos habitualmente gafas, es muy perfecto. Bueno, pues dentro de las múltiples células que componen el sistema visual, ¿vale? Y corteza, etcétera. Bueno, pues nosotros nos interesan los conos y los bastones, ¿vale? Que son las células que van a captar lo que son las luces y los colores. Hay muchos más bastones que conos en nuestra retina, ¿vale? Los conos captan el color y los bastones captan la luz, ¿vale? Claro, por eso a medida que se va perdiendo, digamos, va oscureciendo, seguimos captando las formas, pero vamos perdiendo los colores, ¿no? ¿Nunca habéis escuchado eso de que por la noche todos los gatos son pardos? Bueno, pues es por eso. Es decir, ¿por qué? Porque al tener más bastones que conos, podemos captar más la luz, pero menos los colores, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es un dibujito del tema de la célula y esto es un corte, bueno, es como una especie de fotografía del tema de los conos y los bastones, ¿vale? Como dice ahí arriba, pues los conos son los amarillos y los bastones pues son todos esos filamentos blancos, ¿vale? Bueno, vamos a las propiedades de la luz propiamente dicha, y una de ellas que encontramos es la transmisión, ¿vale? La transmisión es cuando la luz pasa a través de una determinada superficie, ¿no? Un determinado elemento. Entonces, por un lado tenemos la transmisión directa, es decir, cuando la luz pasa sin sufrir ningún tipo de impedimento. Cuando eso sucede, podemos decir, por ejemplo, un cristal de una ventana que esté limpio, le llamamos transmisión directa, y al elemento que deja pasar esa luz le llamamos transparente, ¿vale? Decimos que es un elemento transparente. Entonces, por ejemplo, aquí esto es una luz que está entrando a través de un cristal, ¿vale? De una ventana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues fijaros, tenemos unas luces, bueno, dentro de lo que cabe, razonablemente duras, ¿de acuerdo? Bien. Cuando el elemento deja pasar una parte de la luz y lo que hace es que descompone, una parte no deja pasar o descompone ese rayo de luz, entonces esa transmisión se llama difusa, ¿vale? Y digamos, la superficie esa que deja pasar la luz de esa forma la llamamos translúcida, ¿vale? Translúcido. Un papel de calcar, unos visillos de una cortina, por ejemplo, ¿vale? Entonces fijaros cuál es el efecto. El efecto interesantísimo es que las sombras, ¿veis?, son muchísimo más suaves. Ya no tenemos, fijaros que aquí incluso que prácticamente la sombra apenas es apreciable. Incluso si miramos aquí, un poquito más para atrás, veis como aquí estas sombras son mucho más profundas en la transmisión directa, mientras que en la transmisión difusa, pues esta progresión que hay entre la parte iluminada y la parte un poquito más oscura es totalmente distinta, ¿vale? Es muchísimo más amplia, hasta el punto de que hay una gradación aquí espectacular, ¿de acuerdo? Vale. La tercera, digamos, parte o forma de transmisión que tenemos es la transmisión selectiva, ¿vale? La transmisión selectiva es cuando una superficie deja pasar solamente unas determinadas longitudes de onda y otras no. Y entonces a esa superficie le llamamos filtro, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos esta parte de aquí, esto es un filtro rojo, ¿no? Ya vimos los filtros también en otra parte del curso. Bueno, pues lo que estamos viendo es cómo donde no hay filtro pasan todas las longitudes de onda, pero donde tenemos el filtro solamente pasan
las longitudes de onda, en este caso rojas, ¿vale? Con lo cual, al poner el filtro delante de la cámara, en este caso, así es como se vería la fotografía, ¿vale? En cambio, hay algunos filtros que son más sutiles, por ejemplo este es el 80A, ¿vale? Es un filtro mucho más sutil, pero fijaros cómo de todos modos, con respecto a esto, ¿veis? Es decir, está dejando pasar unas determinadas longitudes de onda y por lo tanto dándole un coloreado, ¿vale? Aunque esté en principio aquí en los labios y aquí en la parte esta de los ojos, siguen pasando porque es un filtro menos potente, ¿no? Menos tupido, por decirlo de algún modo. Vale. Otra de las propiedades de la luz es la de la reflexión. ¿Qué es lo que dice la reflexión? Es cuando un rayo de luz incide sobre una superficie y esta superficie lo que hace es reflejarla, ¿vale? Bueno, pues fijaros que, por ejemplo, en este gráfico de aquí, cuando tenemos un rayo que incide, ese rayo se refleja en el mismo ángulo, ¿vale? En el que ha incidido, ¿vale? Importante, esto sucede si esta superficie es muy bruñida, por ejemplo, un espejo, ¿vale? O un espejo, lo que haría, fijaros, lo que podríamos hacer es llevar la luz al doble de la distancia prácticamente, ¿vale? Entonces, bueno, aquí esto es pues de la web de internet, no sé exactamente de qué web será, bueno, donde vemos cuál es el efecto de la reflexión, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros eso lo podemos utilizar de un modo creativo, como pues, por ejemplo, por una parte utilizando espejos, en este caso, como en esta fotografía, para, bueno, pues para una cuestión creativa, así, pero incluso podríamos utilizarlo como una fuente de relleno, ¿vale? Es decir, tenemos una luz por un lado, si ponemos un espejo por otro lado, bueno, pues tendríamos una reflexión, un relleno, una luz, una segunda fuente de luz que prácticamente de la misma potencia que la primera, ¿de acuerdo? Vale. También podemos tener una reflexión difusa, es decir, cuando esa superficie no es totalmente lisa y bruñida, sino que, bueno, es así como con arruguitas, pues ese tipo, ¿veis? La reflexión ya no se produce tan perfecta como hemos visto en el espejo, sino que los rayos de luz esos se dispersan, ¿vale? Entonces le llamamos reflexión difusa. Y, por ejemplo, aquí, bueno, pues tenemos, ¿no? La típica fotografía donde estamos viendo el reflejo en el agua, por ejemplo, ¿no? Esa es una forma creativa que podríamos utilizar, esa reflexión difusa. Vale. Un tercer tipo que tenemos de reflexión es cuando ese cuerpo que refleja, digamos, lo que hace es que absorbe determinadas longitudes de onda y solamente rechaza la otra, ¿vale? Es decir, es parecido al filtro. Lo que pasa es que el filtro solo deja pasar unas determinadas longitudes de onda y en este caso lo que hace es que es al contrario. Es decir, deja pasar toda la longitud de onda pero rechaza otras, por ejemplo, ¿vale? ¿Cuál sería el uso que podríamos darle a este, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que esto que estamos viendo aquí fuera una superficie roja. Bueno, pues dejaría pasar la longitud de onda y la luz que devolvería sería roja. Vamos a ver un ejemplo. Esta es la fotografía, ¿vale? Donde tenemos una luz aquí a 3/4, ¿vale? Y aquí no tenemos ningún tipo de relleno. Bueno, pues nosotros podemos poner un reflector blanco. Cuando estamos poniendo ese reflector blanco, ¿vale? Fijaros cómo hemos rellenado esas sombras, además sin darle ningún tipo de coloración, ¿vale? Digamos, esto vendría a ser un reflector difuso. Luego, por otra parte, tenemos, fijaros, el reflector plateado. Esto es un reflector de estos 5 en 1. Bueno, pues en el reflector plateado, fijaros cómo se han profundizado aquí las luces, ¿vale? Es decir, prácticamente, hombre, no vamos a decir que tenemos la misma luz que por este lado, pero sí es evidente que hay una cantidad de luz mucho más profunda, ¿no? Que mucho más señalada que en este, que es solo el reflector blanco, ¿vale? Bien. Y
de lo que estábamos viendo ahora con el tema de la reflexión selectiva también, pues fijaros, este es el reflector dorado. Fijaros cómo es muy evidente este color amarillo que le ha dado al rostro ese reflector dorado. Como vemos, el reflector dorado pues nos puede servir para dar una sensación pues como de puesta de sol o algo así, pero también si nosotros queremos mantener una cierta calidad fidedigna del color, pues no podríamos utilizarlo, ¿de acuerdo? Imaginaros que estamos haciendo, yo que sé, una fotografía de moda donde queremos mantener, no podemos hacer que este color dorado contamine el color del vestido, por ejemplo, ¿no? Bien, otra de las propiedades que tiene la luz es el de la absorción, es decir, eso es cuando un material negro y liso lo que hace es que al recibir el impacto de la luz, absorbe la luz y lo que refleja es calor. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otra vez nuestra luz en relleno y cuando utilizamos el reflector negro, pues como veis, claramente, ¿veis? Profundizamos las sombras. Profundizamos las sombras. Para eso es para lo que sirve esto. Hombre, podríamos decir que, bueno, como lo que devuelve es calor. Hombre, eso por ejemplo en Sevilla en Sevilla en los coches, con los coches negros, pues ya sabéis, imaginaros, ¿no? Lo que puede ser también, ¿no? Es decir, absorbe muchísimo la luz y bueno, pues, también devuelve muchísimo calor, ¿no? Pero bueno, aquí digamos que no tampoco nos va a afectar mucho el tema del calor, pero sí es verdad esto, ¿no? Que profundiza el tema de las sombras, ¿vale? Bien. La refracción es otra propiedad de la luz y lo que dice es que la velocidad de la luz cambia cuando pasa de un medio menos denso a otro medio más denso, ¿vale? Básicamente es lo que viene a decir. Entonces, este esquemita que es, por ejemplo, esto podría ser un rayo de una superficie de agua, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en el cual hemos visto antes el vaso ese donde se reflejaba el rayo láser, ¿vale? Rebotaba, pero ¿qué pasa cuando la luz se introduce en el agua? Pues lo que pasa es esto, ¿vale? Es decir, al cambiar la velocidad de los rayos de luz, nosotros visualmente estamos viendo otra cosa, ¿vale? Fijaros, parece que vemos la cuchara partida, cuando esto es evidente que no es así, ¿de acuerdo? Entonces, claro, a nivel creativo, pues lo mismo nos puede servir también, y bueno, pues esto tiene otros usos también, el conocerlo en fotografía submarina y ese tipo de cosas, ¿vale? Pero nosotros a nivel, lo que nos interesa aquí es que a nivel creativo, bueno, pues podemos conseguir este tipo de efectos, ¿vale? Bien, la difracción se produce cuando el rayo de luz incide sobre un prisma de luz, por ejemplo, un prisma, ¿de acuerdo? Y entonces lo que sucede es que el rayo de luz se descompone. ¿Dónde tenemos un prisma en la cámara? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿vale? La luz blanca incide en un prisma y se descompone en el rojo, verde, azul, en sus colores primarios, ¿vale? Esto, por ejemplo, puede ser la parte superior de una lente, ¿de acuerdo? Por eso se produce en los bordes de la cámara, ¿no? De la fotografía, ¿vale? Muy bien, pero ¿esto qué es lo que produce? Bueno, aparte, aquí tenemos de la misma página web, antes que no sé exactamente de dónde la saqué. ¿Veis? La luz se descompone y entonces se abre en distintos puntos, ¿no? A la hora de la verdad, lo que tenemos es esto, es lo que se llama el flare. El flare es esta descomposición de luces que estamos viendo aquí, ¿vale? Bueno, pues eso es el flare. Y como estamos viendo, a veces puede ser molesto, ¿vale? O también, bueno, pues puede dar un efecto estético o incluso lo podemos utilizar de una forma creativa, ¿de acuerdo? Pero si no nos gusta el flare, ¿cómo podemos evitarlo? Bueno, pues la mejor manera de evitarlo es, sobre todo lo principal, limpieza, ¿vale?
Es decir, hay que mantener muy bien, muy limpio siempre lo que son el frontal de nuestras lentes, ¿vale? Siempre constantemente limpiarlo. ¿Por qué? Precisamente por si no queremos este tipo de efectos. Si los queremos, pues eso ya es cuestión de gusto de cada cual, ¿vale? Y otra forma en la cual también se produce flare es cuando el rayo de luz incide sobre aquí, sobre cuando entra, ¿no? y incide o bien sobre el borde del objetivo, o incluso de manera interna cuando choca contra el borde del diafragma, ¿vale? Se produce esa composición de luz y se produce esos efectos de flare. Con lo cual, importantísimo también cuando tenemos sobre todo la luz de frente, pues el uso de un parasol, ¿vale? E incluso ayudado con nuestra mano en el caso de que el parasol no sea suficiente, ¿de acuerdo? Vale, aunque esto lo hemos visto, lo voy a volver a repetir porque es muy interesante, y ahora vamos a ver el efecto, un efecto que estuve explicando en clase, pero que bueno, ahora lo vamos a ver claramente, un poco más claramente con también otro dibujo que descargué de internet. Es que es lo que se llama, ¿no? la ley esta inversa al cuadrado, que dice es que la intensidad de la luz disminuye en una proporción inversa al cuadrado de la distancia que recorre, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, es decir, fijaros, aquí si yo utilizo esto, es importantísimo en el flash, no solo en el flash, también con cualquier tipo de luz, pero en el caso del flash, fijaros, ¿vale? Es decir, aquí me llega una parte de luz, al correr el doble de la distancia no me llega la mitad de luz, sino la cuarta parte de luz, y al triple de la distancia no me llega la tercera parte de luz, sino la novena parte de luz, ¿vale? Fijaros que aquí hay muchísima más intensidad, muchísima menos y muchísima menos. ¿De eso es lo que siempre tenemos que tener muy en cuenta. Aquí, por ejemplo, te viene diciendo en plan, bueno, por ejemplo, podría hacer con el mismo diafragma, digamos un poco la cantidad de luz que llega, ¿vale? Aquí le llega una cantidad de luz, aquí le llega la cuarta parte de luz, aquí le llega la novena parte de luz. ¿Y cómo podemos nosotros utilizar eso creativamente? Pues de esta forma, es decir, si nosotros colocamos una fuente de iluminación, llámese flash, llámese un flexo, un foquito que tengamos en casa, ¿vale? Pues sin mover esa fuente de luz ni el fondo, en este caso es un fondo blanco, solo moviendo al sujeto, ¿veis? Podremos conseguir que ese fondo quede de distinto tipo de tono. Es decir, si nosotros tenemos al sujeto, por poner en el ejemplo este, ¿no? Tenemos al sujeto a 1 metro, pues claro, aquí llegará la cuarta parte, aquí llegará la novena y aquí llegará la 16ª parte de luz, ¿vale? Con lo cual, el sujeto estará correctamente iluminado, evidentemente, pero fijaros, al llegar 16 veces menos cantidad de luz al fondo, nos va a quedar de este tono, ¿vale? Si al sujeto lo alejamos 1 metro de la cámara o de la fuente de luz y lo acercamos 1 metro hacia el fondo, pues aquí me va a llegar una cantidad de luz. Evidentemente, en este punto yo tendré que cambiar el valor de exposición con respecto a este, ¿vale? Es decir, lo que me interesa siempre es que el sujeto salga correctamente iluminado. Bueno, pues aquí le llega una cantidad de luz, pues aquí lo que va a llegar es la cuarta parte de luz. Al estar el doble de distancia va a llegar a la cuarta parte de luz, con lo cual me va a quedar el fondo blanco, pues me va a quedar de este tono. Y finalmente, si yo pongo al sujeto bastante cerca del fondo, aquí me va a llegar una cantidad de luz y aquí prácticamente pues va a llegar casi la misma, por eso el fondo, ¿vale? Pues más o menos va a quedar prácticamente igual de blanco, ¿de acuerdo? Bueno, entonces hemos visto que tenemos diferentes tipos de propiedades de la luz y que todas ellas nos van a servir como conocerlas, nos van a servir para poder aplicar mejor a la hora de nosotros manipular la luz en nuestras fotografías, porque ya sabemos cómo funciona, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.